El día de hoy es martes 6 de mayo del año 2025. Bueno, aquí estoy en mi caminata mañanera con esta increíble oportunidad de caminar, hacer un poco de ejercicio y a la vez reflexionar sobre temáticas que son muy importantes en mi papel como psicólogo y psicoterapeuta de los tres principios. El día de hoy quisiera hablar acerca de las implicaciones prácticas, los beneficios prácticos en nuestro bienestar por la comprensión de los tres principios, como un paradigma, como el paradigma inside out de la creación de la experiencia psicológica. Y el beneficio del que hablaré el día de hoy es que la comprensión de los tres principios como un paradigma, como el paradigma inside out, es decir, de adentro hacia afuera, de la creación de la experiencia psicológica, ofrece la posibilidad, el beneficio de mantener la calma ante situaciones difíciles, de mantener la serenidad y calma en medio del huracán, en medio de las presiones, en medio de los retos y dificultades inevitables de nuestra vida. Cómo la comprensión de los tres principios nos da esa calma, nos ofrece esa calma. Por eso digo que es implicaciones, no aplicaciones. Es decir, no estamos hablando de... Perdón. Perdón. No estamos hablando de técnicas para controlar la mente, por ejemplo, o técnicas para controlar nuestros pensamientos, o técnicas para controlar mi alergia, que por cierto en esta época del año se intensifica. Pero estoy tan motivado en continuar con este tema que no quisiera dejar pasar esta oportunidad. Voy a seguir con el flow, con el fluir de mis ideas. Con el fluir de mis ideas. Desde muy niño, a mí me ha fascinado eh, eh, programas de televisión que tienen que ver con esa extraordinaria capacidad que a veces parece sobrehumana que tienen algunas personas para mantenerse firmes, serenos, aún ante situaciones extremadamente difíciles, aún ante situaciones extremadamente estresantes, aún ante situaciones extremadamente desafiantes. Eh, y, um, y por ejemplo, cuando era niño había un superhéroe eh, que se llamaba Calimán. Y era ese tipo de héroe que, oh, inspirado por las filosofías orientales, había aprendido a mantener la calma y la serenidad ante situaciones difíciles. De hecho, ese era su superpoder. Era un superhéroe pacífico. Era un superhéroe que resolvía realmente, vencía a sus oponentes, a sus enemigos, con la fuerza de la mente, la capacidad de la mente. Y tiene una frase muy icónica que decía siempre, el que domina la mente lo domina todo. Y me impactaba su capacidad, eh, su poder, su presencia
y su poder, su capacidad para vencer a sus oponentes sin hacer mucho, sin pelear realmente, sin ningún tipo de arma secreta. La única arma secreta que tenía era eso, su capacidad de mantener la calma y la serenidad. Y después, más tarde, en mi época de adolescente o adulto, en el colegio, me gustaba mucho un programa que se llamaba Kung Fu y era también de esa naturaleza. Era una persona que había sido entrenado como monje Shaolin en China y que era muy pacifista, muy tranquilo y que además de saber mantener la calma en las situaciones difíciles, él había aprendido el arte del Shaolin, que es el karate, es su máxima expresión, como una forma de autodefensa, no como pelea o como un guerrero o como destruir al oponente, sino como una forma de autodefensa. Y también me impresionaba mucho su su serenidad mental, su capacidad para mantener la calma ante bravucones o personas que lo intentaban agredir y terminaban siendo abatidos. Entonces siempre me fascinó, me impresionó mucho el observar esas cualidades en las personas y siempre con un deseo de pues, ser como ellos. Así como tienes tus héroes, superhéroes, siempre tienes el deseo de ser como ellos, de imitar. Y soñaba siempre con esa posibilidad, ¿no? Desarrollar esa habilidad, esa serenidad, esa calma en situaciones difíciles, situaciones de estrés. Y quizás eso fue uno de los factores, quizás, solamente quizás, no estoy seguro, quizás en esa época, no me acuerdo, uno de los factores que me inspiró a estudiar psicología, quizás para encontrar el secreto, el secreto de una mente serena, una mente en calma, eh, y utilizarla como un superpoder en mi vida, beneficiarme de esta serenidad, de esta calma en mi vida diaria. Pero en la psicología no existía mucho ese interés y no existe realmente mucho. Así es de que no encontré en la psicología o en mis estudios de psicología, no encontré eh, mucha información práctica que me ayudara a desentrañar este increíble misterio, este increíble poder de la mente. Y ya como adulto, interactuando con algunos colegas y amistades, siempre había apreciado mucho el hecho de que, y admirado a las personas con esa capacidad de mantenerse firmes, serenos y seguros en momentos difíciles. Para mí esa era la clave, el secreto de la salud mental, la mente serena. Y la aspiración, mi aspiración personal, una mente serena, una mente en calma, que me ayudará a enfrentar y a sobreponerme a las situaciones adversas, las situaciones difíciles, retantes, tanto las pequeñas como las no tan pequeñas que me encontraba o que me encuentro en mi día a día. Siempre ese deseo de desentrañar, descubrir ese secreto. Y siempre ha sido así y algo que descubrí en la comprensión de los tres principios es que es una de las implicaciones prácticas. Y cuando hablo de implicaciones,
es uno de los beneficios prácticos del comprender cómo funciona nuestra mente. Uno de los beneficios prácticos de saber que nuestra experiencia psicológica es creada momento a momento desde nuestro interior y descubrir que en esencia, que la calma, la serenidad, la paciencia son nuestro default, son algo que existe siempre potencialmente en nosotros, que no es algo que hay que crear, simplemente es permitir que se manifieste. Bueno, en este audio quiero hablar de la calma como una implicación, uno de los beneficios concretos de la comprensión de los tres principios como un paradigma. El paradigma inside out de la experiencia psicológica, que establece que 100% de nuestra experiencia, momento a momento, es creada desde nuestro interior a través de la magia de tres principios universales: mente, conciencia y pensamiento. Mente, conciencia y pensamiento son los ingredientes fundamentales que crean y dan vida a todo lo que sentimos, a toda experiencia, a todo estado mental, a toda sensación, sentimiento, emoción, percepción, imaginación que ocurre en nosotros momento a momento. Y solamente para hacer un paréntesis, mencionar que este paradigma, el paradigma inside out de la experiencia, de los tres principios, de la experiencia psicológica basada en los tres principios, ha encontrado su validez. Hay un paradigma neurocientífico que valida, que convalida, que confirma de que efectivamente nuestra experiencia psicológica es creada de adentro hacia afuera. Y es justamente el paradigma inside out de la neurocientífica, de una neurocientífica estadounidense llamada Lisa Feldman, quien después de años de investigación ha llegado a la conclusión de que absolutamente toda experiencia psicológica es creada, es manufacturada por nuestro cerebro, es construida por nuestro cerebro, momento a momento a momento. Es construida por nuestro cerebro y por lo tanto no es resultado, no es producto de los acontecimientos en nuestro medio ambiente. Es algo así como una combinación del evento externo, información interna, basada en memorias, experiencias, recuerdos similares al estímulo actual, y la forma en que lo percibimos en ese momento. La intersección entre el mundo subjetivo interno, como nuestro estado mental en el momento, el evento externo y la forma particular en la cual nosotros interpretamos ese evento o le damos un significado a ese evento. Es lo que crea nuestra experiencia, de acuerdo a la doctora Feldman. Y se basa en algunas otras teorías y propuestas, conceptos teóricos en las neurociencias. Y, como te das cuenta, esencialmente dice lo mismo, o afirma exactamente lo mismo que Sidney Banks ya afirmaba hace casi 60 años, de que lo que experimentamos son los tres principios universales en nuestro interior
lo que elimina la posibilidad de que experimentemos directamente el mundo. No experimentamos el mundo, lo que experimentamos es el poder de los tres principios en el momento. Como los tres principios crean nuestra experiencia psicológica en el momento. Eso es lo que experimentamos. Y saber esto tiene increíbles beneficios en nuestro bienestar psicológico, tiene increíbles beneficios en nuestras relaciones interpersonales y también nos ayuda a lograr nuestras metas y propósito de vida. Nos ayuda a vivir una vida mejor. Mejora significativamente nuestra calidad de vida. Ofrece lo que yo llamo bondades, que son regalos que nos ofrece la comprensión de los tres principios. Y uno de los regalos y uno de los beneficios y una de las implicaciones, pues es la capacidad de mantener la calma ante situaciones difíciles. Y es que esencialmente, si sabemos que lo que experimentamos en el momento tiene más que ver con nosotros, o tiene más que ver con nuestro estado mental, o tiene más que ver, como en el caso de la doctora Feldman diría, tiene más que ver con la forma particular en que nuestro cerebro interpreta la situación que con la situación misma. Es decir, tiene más que ver con nuestros propios pensamientos. Entonces, si sabemos eso, si sabemos que efectivamente lo que sentimos no es el evento por sí mismo, sino nuestros pensamientos respecto al evento, ocurren increíbles, ocurre la magia, porque nos damos cuenta de que efectivamente lo que sentimos en el momento, pues son nuestros pensamientos y no necesariamente lo que está ocurriendo. Por ejemplo, si lo que sentimos es miedo a hablar en público y somos invitados a dar una plática, lo que en realidad sentimos, el miedo que sentimos quizás, que experimentamos en el momento, no es provocado directamente por el hecho de hablar en público, sino que el miedo que sentimos desde el punto de vista de las neurociencias y de acuerdo a la doctora Feldman, el miedo que sentimos pues es una predicción, la predicción que nuestro cerebro hace en base a experiencias similares en situaciones similares, nuestras memorias, nuestras experiencias, etcétera, etcétera. Todo lo que estamos viendo, diría la doctora Feldman, el miedo que sentimos, pues es una predicción de nuestro cerebro en base a experiencias similares en el pasado. Y no estamos experimentando directamente la invitación a hablar en público o el acto de hablar en público. Y eso es diferente. Y el ver eso nos ofrece una mayor, una sensación de seguridad, una sensación de control, porque nos damos cuenta de que lo que sentimos en realidad es nuestros pensamientos, que lo que sentimos en realidad es el poder del pensamiento o nuestras interpretaciones, o sentimos esa predicción, una predicción en base a memorias y experiencias anteriores y no
no experimentamos directamente el evento. Y entonces eso nos ofrece una mayor distancia, una mayor perspectiva. Ya no nos sentimos tan, de alguna manera, víctimas del evento, sino que nos sentimos más empoderados porque sabemos que es más fácil, de que podemos cambiar la forma en que interpretamos esa situación. Y en términos de la neurociencia, lo que diría la doctora Feldman es que tenemos la capacidad para actualizar nuestras predicciones o ajustar nuestras predicciones o cambiar nuestras predicciones. Tenemos esa posibilidad. Ya no solamente actuamos en piloto automático, sino que tenemos la posibilidad de cambiar, actualizar esas predicciones. En otras palabras, cambiar cómo nos sentimos en el momento, en base a esa experiencia. En otras palabras, es cambiar el significado que le atribuimos a ese evento con nuestros propios pensamientos. Es cambiar el valor de atribución que le hacemos a este evento, hablar en público. Y eso nos permite ver el evento quizás con otros ojos, con otra perspectiva, con una perspectiva nueva, verle con mayor curiosidad o verle con mayor distancia, con mayor objetividad. Y se establece como esta distancia psicológica. Nos permite ver el evento con mayor calma, con mayor perspectiva y objetividad, para darnos cuenta que efectivamente lo que sentimos son nuestros pensamientos y no necesariamente el evento directamente. Y eso es muy empoderador. Y que, como consecuencia, pues tenemos más poder de cambiar lo que pensamos, de cambiar cómo interpretamos el evento, de actualizar nuestra predicción, porque está dentro de nuestras manos. Es decir, el miedo que experimentamos no viene directamente del evento. El miedo que experimentamos viene directamente de nuestro cerebro. Y saber eso nos ofrece una sensación de alivio, una sensación de calma, porque ya no nos sentimos víctimas necesariamente de este evento. Ya no nos sentimos a merced, ya no nos sentimos a merced de del miedo que nos provoca hablar en público. Sentimos como que tenemos más poder. Y de hecho lo tenemos. Esa es la distancia, eso nos lo ofrece la distancia psicológica. Y la distancia psicológica, pues no es más que dar un paso atrás, ver el evento, en este caso hablar en público, y descubrir que lo que sentimos, el miedo que sentimos, pues es creado por nuestra propia interpretación, por nuestros propios pensamientos, por nuestra propia predicción cerebral. Y voy a hacer una pausa para que disfrutemos las campanas sonoras de aquí de la Universidad de Stanford. Está genial de estar en este lugar, de poder ser interrumpidos por esas campanas, por la música de fondo de esas campanas. Entonces decía que la magia de dar un paso atrás y mirar el evento de manera objetiva, con perspectiva, con distancia psicológica y sin apego, tampoco rechazo. Eso nos permite una mayor tranquilidad, porque además nos damos cuenta de que en realidad, como decía hace un momento, no es que nuestro miedo o nuestra ansiedad o nuestra angustia que experimentamos al hablar en público esté provocado por el evento mismo, directamente.
porque como ya lo descubrimos, pues viene de nuestro propio cerebro. Es creado por esas predicciones que nuestro cerebro hace en base, por supuesto, a experiencias similares de hablar en público, en las cuales quizás cometimos errores o quizás nos sentimos inseguros, fracasamos, etcétera. Y también de cómo es que nos sentimos después de que cometimos esos errores. Y nos invitaron a dar una charla. Como que nuestro cerebro se acuerda de esas experiencias pasadas y nos trae esas experiencias al momento y nos las hace sentir como nuestra realidad. Como si la ansiedad que estuviéramos experimentando viniera directamente de el hecho de hablar en público. Pero sin embargo, la ironía es de que no estamos hablando en público, por lo menos en ese momento. Pero de ya sentimos esa ansiedad, o esa inseguridad, o esa angustia. Lo que nos indica que no es provocado directamente por el evento, sino por nuestra imagen mental, por nuestras propias experiencias pasadas. Es provocado por esa predicción que nuestro cerebro hace de eventos pasados asociados a hablar en público. Eso es lo que sentimos. Y entonces cuando podemos ver eso con mayor certeza, con mayor objetividad, con mayor distancia psicológica, eso nos ofrece mayor calma, nos ofrece también mayor control, una sensación de mayor control, porque después de todo es más fácil cambiar lo que está en nuestra mente, lo que está en nuestro interior, que intentar cambiar el hecho de que vas a hablar en público o de que ya hablaste en público. Eso es bien importante, darte cuenta que eso nos da el sentido de agencia, de poder y control sobre la experiencia. Y eso nos empodera para cambiar, para transformarnos. Y otra cosa importante que ocurre es que en ese momento, cuando nuestra mente se calma, se aclara, nos permite pensar con mayor claridad, nos permite pensar con mayor creatividad para encontrar una manera práctica de enfrentar esa situación. Por ejemplo, el hablar en público, en lugar de sentirme entrar en pánico, mi mente me dice: "Hey, tranquilo, la presentación no es ahorita". Mi cerebro me dice: "No, no, no, tranquilo, no, la presentación no es en esos momentos. Tienes algunos días para prepararte". Entonces lo que puedes hacer es hacer un plan, practicar, hacer la presentación con amistades y que te den su opinión. Es decir, que te prepares, que seas más proactivo y menos reactivo. Que te prepares para el evento y con lo que estás haciendo realmente en este proceso, como diría la doctora Feldman, estás actualizando. Si te preparas y la presentación resulta ser mejor que como fue la última, quizás no fue perfecta, pero te sentiste más tranquilo, más sereno e hiciste un mejor trabajo, entonces tu cerebro generará algunas otras experiencias. Y cuando genera nuevas experiencias, gracias a la plasticidad cerebral, aprendes. Aprende en su repertorio, por así decirlo, en su repertorio de predicciones, aprende una forma diferente de reaccionar o de responder en el futuro. Así es de que en el futuro, cuando te inviten a dar una plática, a dar una presentación, en lugar de responder con pánico o con miedo, con angustia, lo que vas a hacer es, pues vas a responder con un poquito más de seguridad. Ya sabes qué hacer. Ya has aprendido
cuál es la mejor manera de prepararte para el evento. Y entonces conforme vas mejorando, conforme vas aprendiendo y practicando, y conforme vas realizando más pláticas, conforme vas haciendo más presentaciones en público, pues tu cerebro va adquiriendo más y más, eh, aprendiendo más maneras de responder ante situaciones como esta, hablar en público. Eso se llama aprendizaje. Eso lo llamamos comúnmente aprendizaje. Y tiene muchísimas implicaciones prácticas porque eso fortalece tu sensación de control y poder. Eso fortalece tu sensación de capacidad, autoestima, tu sensación de seguridad a hablar en público. Tiene muchísimas implicaciones prácticas el hecho de que puedas o podamos aprender nuevas maneras de entrenar a nuestro cerebro a cómo responder en situaciones como esta. Entonces, ir respondiendo de una manera con mayor calma, con mayor serenidad, con mayor perspectiva y sentir con mayor seguridad para enfrentar la situación de manera efectiva. Y me imagino que eso es lo que hacían los monjes budistas o los budistas zen. Aprendieron a través del tiempo a distanciarse psicológicamente del evento, verlo con mayor objetividad, darse cuenta de que lo que sentían era creado por ellos mismos y no por el mundo, y de que tenían mayor control y poder sobre cómo se sentían y cómo respondían en esas situaciones, los que les daba mayor seguridad, mayor fortaleza, lo que les hacía sentirse seguros y por lo tanto serenos, lo que les empoderaba, lo que les empoderaba a responder con mayor seguridad, con mayor fortaleza, con mayor sabiduría ante las situaciones. Y conforme aprendían más y más a mantener la calma en situaciones difíciles, pues su cerebro lo incorporaba. Y conforme más y más lo incorporaba y lo aprendía, pues su cerebro incrementaba el repertorio de respuestas ante situaciones adversas. En otras palabras, lo que su cerebro hacía era aprender nuevas maneras de responder ante los eventos y hacerlo con mayor calma, con mayor serenidad, con mayor tranquilidad. Y obviamente esto es proceso de aprendizaje. Es un proceso de reaprender, un proceso de descubrir nuevas maneras de responder o un proceso de entrenar a nuestro cerebro a predecir de una manera diferente. Aprender nuevas habilidades que le permitan a nuestro cerebro predecir, predecir o actualizar sus predicciones, de tal manera que cuando se enfrenta a la situación imprevista, su respuesta automática, en lugar de miedo o pánico, sea sea diferente. A lo mejor de gusto, de placer, a lo mejor de curiosidad o quizás de eh, confianza o quizás de empoderamiento y verlo como una oportunidad verlo como una oportunidad de compartir sus conocimientos con otras personas, verlo como una oportunidad para practicar y seguir practicando su public speaking skills, que son fundamentales en muchas profesiones. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta lo poderosa que es esta comprensión de los tres principios? El paradigma inside out de la experiencia
psicológica, el paradigma Inside Out, de los tres principios de la experiencia psicológica, y cómo saber cómo nuestra mente funciona, saber que nuestra experiencia en el momento es creada, es manufacturada desde nuestro interior. Es saber con certeza que todo lo que sentimos, tanto los sentimientos positivos como los negativos, los agradables o los desagradables, todos absolutamente tienen su mismo origen. Y en neurociencias se le llama el cerebro predictivo, o la predicción que hace el cerebro de la experiencia. Y en los tres principios es la comprensión de cómo nuestra mente funciona, la comprensión de que los tres principios, mente, conciencia y pensamiento, eh, crean y dan vida a nuestra experiencia psicológica momento a momento. Que lo que siento en el momento es producto de la combinación de estos tres principios psicológicos en el momento, ni más ni menos. Y la forma en que se combinan estos tres principios, pues también depende de experiencias previas, ¿no? De formas en las cuales he respondido ante situaciones similares, memorias, recuerdos, experiencias, que lo que hacen es lo que hace nuestro cerebro, lo que hacen los principios, es esencialmente, literalmente, catalizar, activar y dar vida al contenido de nuestra mente en el momento. En el caso específico del hablar en público, eh, lo que hacen los tres principios es activar lo que viene a nuestra mente cuando alguien nos invita a dar una charla. Y esa sensación de inseguridad, de miedo, angustia, pues es manufacturada, es creada, o los tres principios la activan de la siguiente manera. La energía universal de mente activa, cataliza y da vida a nuestra sensación de miedo o de angustia en el momento que escuchamos a alguien invitarnos a dar una charla o una plática o hablar en público. Entonces, en el momento sentimos, sentimos esa sensación de inseguridad o de miedo, de angustia, y lo atribuimos al hecho de hablar en público, sin darnos cuenta de que es, como diría la doctora Feldman, es una predicción de nuestro propio cerebro, es una construcción de nuestro propio cerebro en base a experiencias anteriores, sin darnos cuenta de que, en términos de los tres principios, pues es una experiencia creada, es una experiencia activada eh, por la energía universal de mente, que el poder de la conciencia no la hace ver y sentir real y eminente, que parece que es provocada por el hecho de hablar en público. Pero en realidad no, eso no es más que un error de percepción. En realidad no es más que un error perceptivo. ¿Por qué? 100% de nuestra experiencia viene de nuestro interior. 100% de nuestra experiencia es manufacturado desde nuestro interior. Ni más ni menos. Y cuando podemos ver eso con certeza, como lo mencionaba hace un momento, eso nos da una sensación de mayor calma, de mayor tranquilidad, de mayor serenidad para manejar la situación. Eso nos ofrece la perspectiva y la calma al darnos cuenta de que es más fácil cambiar
lo que sentimos respecto a hablar en público que cambiar el hecho de hablar en público. Nos damos cuenta de que en realidad lo que sentimos está dentro de nuestro poder, dentro de nuestra jurisdicción, de nuestra capacidad. Y eso nos ofrece un mayor sentido de agencia y control. Y de poder para transformar la situación, de poder para transformar cómo nos sentimos respecto a este evento en particular. Eso nos ofrece una mayor serenidad, una mayor tranquilidad, una mayor calma en el momento, aún en situaciones que son difíciles, que son potencialmente difíciles, que son potencialmente estresantes, agobiantes. Entonces, de alguna manera, regresando al inicio de mi reflexión, es que lo que yo había buscado, este deseo de saber la fórmula, de conocer qué es lo que hacían Calimán, los monjes Shaolin y en general todas las personas que son capaces de mantener la calma en situaciones difíciles, fue eso, realmente. Iniciar con darse cuenta de que son los creadores de su experiencia. Y como son los creadores de su experiencia, tienen el poder de cambiar esa experiencia y de que tienen la capacidad para responder más que reaccionar. Tienen la capacidad de responder ante esas situaciones y que pueden hacerlo con calma, con tranquilidad y con mayor serenidad e inteligencia, con mayor perspectiva, lo que a su vez les ayuda a mejorar, de aprender a mejorar la forma en que responden ante las situaciones difíciles. Eso es lo que sabían. Y de alguna manera esa es la lógica. Si pudiésemos decir cuál es el secreto o cuál es la lógica o qué es lo que hace que las personas puedan mantenerse más tranquilas y más serenas ante situaciones adversas, pues esos son los ingredientes. Y lo genial es que una vez que ya lo sabes, puedes aplicar esta misma lógica en tu vida diaria. Puedes aplicar esta misma lógica ante situaciones adversas, impredecibles, en pequeñas situaciones y también grandes situaciones de tu día a día. Y responder con calma, tranquilidad y perspectiva. Bueno, hasta aquí le dejo. Gracias por su atención y nos escuchamos en la próxima reflexión. Que tengan un excelente día. Hasta luego.